Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, damos continuación al estudio de la Parashá, el ciclo semanal que llevamos acerca del comentario de la porción bíblica, la cual corresponde en este caso a la Parashá número 32, que lleva por título Behar. Yo de la traducción que tengo por acá dice que es en la montaña. Por ahí el hermano Etzvi nos confirma eventualmente. Les señalo, hermanos, que esta parasha da inicio en Levítico 25:1, concluye en Levítico 26:2, una porción un poco más corta de lo tradicional. Y en esta parasha recordamos el último episodio. La parasha anterior vimos el tema terminaba con el tema de la blasfemia del nombre del Altísimo. Luego empezamos esta parashá con el tema del año de reposo de la tierra, ¿sí? Y el año de jubileo. Vamos a ver la diferencia entre ambos. También se nos introduce a lo que vienen siendo las bendiciones de la obediencia, que las estaremos ya ampliando en el próximo programa, en la próxima porción de la parasha. Así que, hermanos, hermano Miguel y hermano Etzvi, bienvenidos. Shalom, shalom, qué gusto compartir con ustedes el día de hoy. Shalom, Harold, querido Miguel, y a todos los que nos están escuchando. Como bien decías, el nombre de la parashá, Behar, que esto en realidad son dos palabras, o sea, en hebreo es una palabra, pero es una preposición. Be es en y har es montaña. ¿Okay? Behar Sinai, nos está hablando de el monte Sinaí. Entonces, importantes estos marcadores, tanto sea de tiempo o de locación, porque de la ubicación donde están es cómo vamos a seguir el rastro de los hijos de Israel. Vemos que todavía siguen en el monte Sinaí. Okay, todo este tiempo estuvieron en el monte Sinaí. El tabernáculo se inaugura el siguiente año, siguen en el monte Sinaí. Okay, estuvieron ahí por un rato. Entonces, estas ordenanzas están siendo dadas en el monte Sinaí y está hablando de cuando entren a la tierra. ¿Okay? Entonces, recuerda que faltan 40 años. Pero en este entonces todavía no saben ellos piensan que va a ser un viaje corto, pero sí, van a hacer muchas más aventuras, pero esto lo que le da también al pueblo de Israel es una esperanza. ¿Sí? Le está dando ya la meta. Cuando dices, sí, cuando lleguemos ahí, así es como van a ser las cosas, entonces ya está materializando una realidad, ¿sí? Y Dios quiere que aprendan acerca de eso. Y está hablando de que la tierra va a guardar un reposo. En el versículo 2 dice, en hebreo la palabra guardar también está relacionada con Shabbat, que viene de la raíz de Shabbat. No es específicamente guardar, es hacer Shabbat. Okay, un Shabbat o hacer descansar, puede ser hacer reposar. Okay, entonces es importante que la tierra guarde un reposo. Se había hablado de los días de reposo, hablamos en la parashá pasada acerca de la importancia del Shabbat, cómo aparece como primero de los tiempos señalados y tiene tanta importancia porque es tan a menudo que sucede, tanto más que los otros tiempos señalados. Y el punto del Shabbat es no solo que nosotros descansemos, pero sino hacer descansar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros animales, a nuestros siervos, hacer descansar a todo lo que nosotros tenemos. Pero hay un problema. La tierra nunca descansa. ¿Okay? Es Shabbat. No podemos sacar el cultivo en Shabbat
darle descanso a la tierra, lo trasplantamos ahí a un macetero y después lo volvemos a plantar después del Shabbat. ¿Okay? Eso no sucede. Entonces, la tierra no está recibiendo descanso en el Shabbat semanal. Y dado que la tierra es un organismo viviente, ¿okay? A pesar de que nosotros no seguimos la religión de Gaia y la nueva era que veneran a la tierra, pero es importante reconocer que la tierra es un organismo viviente. Y esta es la prueba, que al creador le importa que la tierra descanse también. ¿Okay? La tierra necesita descansar. Ahora, el descanso de la tierra va a ser cada 7º año. Entonces, se nos está enseñando un ciclo nuevamente. Teníamos los días, 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. Ahora se nos está enseñando el mismo ciclo, pero en años. ¿Okay? 6 años trabaja la tierra y el 7º la tierra descansa. Y va a haber otro ciclo, que es el año de jubileo, que todavía no quiero llegar ahí. Quiero mostrarte, antes de pasarle la palabra a Miguel, la perfección de estos ciclos y cómo se puede saldar este balance de los días que le falta a la tierra por descansar, o los días que le debemos a la tierra de descanso. Estoy con una calculadora en mano, ¿okay? Tenemos 12 meses en un año, ¿sí? De promedio son 30 días, entonces vamos a hacer simplemente para esta ecuación, en lugar de 365, 360 días, ¿okay? 360 días en un año, dividido 7, porque tenemos estos ciclos de 7, cada 7 días es un Shabbat, te da alrededor de 51 y medio. ¿Okay? Vamos a redondear a 52 porque hicimos más corto decimos 52 semanas hay en un año. ¿Okay? Entonces, 52 días de Shabbat en un año que la tierra no descansó. Multiplica eso por 6 años, te va a dar 312. ¿Ok? Pero a eso le puedes sumar los Shabbats que le corresponde, el 7º año, que va a estar descansando todos esos Shabbats. Entonces, agregarle otros 52. ¿Qué te va a dar? Un año entero, 364. ¿Ok? Entonces, cada 7º año, la tierra llega a descansar, descansando esos 365 días, descansa todos los días que le hubiese correspondido en los últimos 6 años. ¿Se entiende? Entonces, así es como se salda ese balance, ¿okay? Que se le debía a la tierra 312 días, es más lo que les correspondería ya los Shabbats del 7º año, queda ese año perfecto en que la tierra va a descansar. Entonces, algo interesantísimo que sucede, que dice en la tierra de Israel, una discusión aparte es si debemos cuidar esto en nuestra tierra cuando estamos exiliados o es solo de la tierra de Israel. Esa es una discusión aparte, pero bueno, le paso la palabra a Miguel por ahora. Gracias, sí. Esto de la administración de la tierra con el año Shemitah y el otro, el de jubileos, es una de las evidencias para mí de la procedencia de estas leyes. O sea, estas leyes no las hace un hombre per se, por sí mismo. ¿Cuál es el gobernante que le diría a su pueblo, mire, haga que la tierra produzca así y luego déjela descansar tanto tiempo? Ninguno. Lo que nosotros vemos hoy en día son personajes que quieren, al contrario, hacer producir la tierra día y noche durante los 12 meses del año. Y entonces se han inventado la cantidad de artilugios pues, para poder forzar a la tierra. Incluso en otros en países donde hay estaciones, muchos lugares en Europa, por ejemplo, se han construido todos estos invernaderos con plásticos en muchas partes del mundo, con el propósito de que en el invierno, que al menos la tierra descansaba en invierno, no, ahora tampoco. Con los invernaderos se le pone a producir todo el tiempo. Y realmente es fascinante esa cuenta que acabas de hacer, porque confirma una vez más cómo
nuestro Padre, nuestro Creador, Jehová, tiene amor y cuidado por todo. Con razón cuando dice que Adán cayó, contaminó toda la rueda de la creación y Shaul dice que la creación misma está expectante por su liberación, por su redención. Y yo sinceramente creo que a las voces de quienes clamamos por la venida del regreso del Mesías se une también la de la tierra y otras cosas que uno no alcanza a percibir, pero que claman por su liberación, ¿no? Porque se restablezca aquel orden que Jehová tiene. Ahora, una cosa interesante que me surge aquí es, como estas son reglamentaciones que se daban para cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar, diríamos, es aplicable en cualquier lugar, en cualquier país. Porque si yo ahora me consigo una tierra, de hecho me conseguí algo, debería dejar descansar la tierra cada 6 años. ¿Ustedes qué piensan? Yo me gustaría tal vez opinar ahí rápidamente. Yo creo que el mandamiento es claro para el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida. Ahora, la Torá nos dice que esta sería la sabiduría que esta es como la reputación de Israel delante de las naciones, ¿sí? Las naciones iban a decir, wow, qué nación más sabia, qué nación más inteligente es esta, ¿sí? A través de los mandamientos que siguen de Jehová, puesto que los mandamientos más bien les da vida a ellos y no muerte. Entonces, yo pensaría que el mandamiento aplica propiamente a la tierra de Israel. Ahora, el principio se podría rescatar tal vez y aplicarlo a una tierra independiente, sí, de la tierra de Israel, y podríamos ver entonces el beneficio de que si damos a la tierra descanso al 7º año, digamos, ¿qué pasaría al 8º año? ¿Qué pasaría al 9º, al 10º, etcétera? ¿Cómo reaccionaría la tierra con respecto solamente a ese descanso que se le da cada 7 años, ¿verdad? Sería mejor la producción, sería mejor los frutos, qué sé yo, ¿verdad? Yo creo que aquí hay sabiduría que podríamos rescatar como lo es en el resto de mandamientos, ¿verdad? Ahora, tan interesante es esto y tan justo es Jehová, decía el hermano Miguel, que tiene ciertamente cuidado de su pueblo Israel, que ya avanzando un poquito más se nos dice en el versículo 20, y si dijereis, si ustedes se preguntan, entonces, ¿qué vamos a comer en el 7º año? Aquí no hemos sembrado ni vamos a recoger nada de los frutos. Vea la promesa que le hace Jehová a su pueblo Israel, les dice, yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. O sea, no se preocupen, yo tengo cuidado de ustedes. Yo voy a bendecir la tierra, eso sí, siempre y cuando ustedes den descanso a la tierra, siempre y cuando ustedes se mantengan guardando los mandamientos, ¿verdad? O sea, vamos a ser claros en esto. De hecho, esta es la razón por la que Israel fue eventualmente expulsado de la tierra y ellos van al cautiverio y estuvieron un gran tiempo fuera, ¿verdad? Todos estos 70 años en Babilonia y todo esto, a causa de no haberle dado el reposo a la tierra, ¿verdad? Pero qué promesa más hermosa podemos rescatar acá, que Jehová mismo les dice a ellos, yo voy a bendecir la tierra, ustedes no se preocupen, y ustedes, la tierra va a dar fruto por 3 años más. Ustedes, siempre y cuando le dan reposo a la tierra, ya después no se preocupen por lo que haya de venir, porque va a haber alimento. Entonces, no, pues no estamos hablando solo el 7º año. Ahora te salteaste hasta incluyendo el jubileo. Entonces, bueno, la gente dice que es 3 años. Sí, 3 años, porque ahora cuando contás 6 años, el 7º dejas a la tierra descansar. Eso sería que la tierra te tiene que proveer algo ese 7º año sin que la trabajes. Y luego el 8º año, digamos el primero del ciclo, otra vez, también todavía no tienes nada. Simplemente estás plantando ahora. Entonces, técnicamente, tenés que tener provisiones suficientes para casi 2 años, ¿okay? Hasta que tengas la nueva cosecha. Ahora, cuando se cumplen 7 ciclos de Shemitah, ¿okay? Entonces, otra vez tenemos ese ciclo, como estudiamos la semana pasada, como Shavuot, ¿sí?
La gente dice, ¿qué es esto? Otra vez el 49, tenemos otra vez el 49 y el 50, ¿sí? Todos estos temas de numerología que la gente le huye. Digo, si no le gusta la numerología, esta religión no es para usted, ¿ok? Porque el creador está loco por estos números, ¿ok? Estos ciclos que nosotros estamos creados dentro de esa matrix, ¿ok? Por eso quiere que entendamos cómo funciona. Ahora, 7 ciclos de 7 otra vez, vamos a contar. Una Shemitah, ¿ok? Luego plantamos la tierra otra vez por 6 años. El séptimo es el segundo Shemitah. Había ciertas leyes como dejar a ir un esclavo que se vende, te va a servir por 6 años. El séptimo año lo dejas ir libre, ¿ok? Y otras regulaciones así con respecto a las deudas, etc. Luego 6 años y 1, 6 años y 1, 6 años y 1. Cuando llegas al séptimo Shemitah, ¿ok? Entonces son 49 años. Estamos hablando prácticamente una persona iba a vivir simplemente un Shemitah en su vida, ¿ok? O a lo sumo 2, si tenía un Shemitah en los primeros 10 o 15 años de vida. Luego era un evento que se iba a ver 1 o 2 veces en tu vida, ¿ok? Y ahora, este Shemitah iba a ser el 50 y es un evento muy importante también, como si fuese una gran fiesta, y había ciertos estatutos que debían cumplirse ese año 50. ¿Okay? Y acá yo entro en un conflicto, ¿okay? Porque saben que yo soy un adepto de la propiedad privada, etcétera, que yo creo que es un derecho que debemos proteger, si es constitucionalmente, se le da mucha importancia, etc. Ahora, de acuerdo a la Torá, en el año de Shemitah, esa propiedad se debía devolver. Si era una propiedad que tú estás viviendo en otro lado y te mudaste a otra zona, luego eso no es tuyo, ¿ok? No es tuyo. La tierra no se venderá a perpetuidad, dice el versículo 23, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra, ¿ok? Geulah en hebreo, una redención. Entonces, es muy interesante esto, porque este es un concepto que va en contra de la propiedad privada. Pero, no, perdón, pero no necesariamente, porque toda la gente tenía su propiedad. Aquí estamos hablando de propiedades que durante el trayecto cambian de dueño porque la razón que fuere, me fue mal en el negocio, entonces la quiero vender, pero precisamente la sabiduría de ese mandamiento está allí en que vuelve a equilibrarse otra vez la balanza cada 50 años, porque el que compra tierra y compra, no se va a quedar con ella por siempre, no va a dejar desposeído al que no tenía. Entonces, el que le tocó vender por una situación de salud o por lo que fuera, podía volver a hacerse a su tierra. Entonces, lo que a mí no me cabe muy bien en la cabeza es cómo en la medida que hubiera seguido creciendo el pueblo de Israel, con ese pedacito de tierra nomás que era Israel, hubiera habido para todos un pedazo, ¿sí? Que iba a quedar en su familia. No, Miguel, no me venga ahora con el plan de control poblacional de Bill Gates, por favor, no. Ya Miguel ya vio muchas películas con eso, no. No va a poseer nada y va a ser feliz, en otras palabras. Sí. Eso. Claro, Miguel le dice, mira, tienes que ser como los levitas, ¿ves? No tienen nada y mirá qué contentos que están. Ahora, o sea, sí, se podía arrendar, era como un arriendo a tantos años. Y si faltaban menos años para el Yovel, para el jubileo, entonces se iba a vender, entre comillas, por menos valor. Proporcionalmente al número de cosechas que produciría, ¿no? Sí, exacto. Eso es muy justo. Entonces, bueno, entonces sí, yo no mantengo lo que dije, o sea, el concepto de propiedad
privada en el sentido de que esto tú lo compras y luego se lo pasas a tus hijos y a tus hijos y a tus hijos. No, estaba de acuerdo con esto, salvo en tu parcela original que conquistaste cuando entraste a la tierra. Ya está. Eso sí iba a quedarle a tus generaciones porque siempre podían retornar a esa tierra. ¿Okay? Y esa tierra no les pertenecía a ellos, todavía dice que le pertenece al Creador. Y a mí ese concepto me gusta mucho. ¿Okay? Yo creo que el concepto, o sea, y el celo por la propiedad privada hoy en día, al menos mi posición, es simplemente para hacerle frente a la política del Estado que quiere controlar esa propiedad privada. Pero si tuviésemos todos la filosofía de, qué sé yo, uno se imagina idealizando, no digo que era en la práctica así, pero ciertas tribus de aborígenes americanos que creían que sí, no se podía ser dueño de la tierra, etcétera. A mí me gusta ese concepto. Yo estaría de acuerdo con vivir de esa manera. Yo estoy de acuerdo que todo le pertenece al Creador. Pero ahora sí, digo, todo le pertenece al Creador. Quiero ponerme una tiendita aquí en esta montaña. Dice, no, esto es un parque nacional y no te puedes quedar aquí porque el Estado es dueño de eso. ¿Se entiende? Uno se va al desierto de Arizona y se quiere empezar a construir algo de una cabañita de barro. No, y te vienen a sacar porque esto le pertenece al Estado. ¿Sí? Entonces ellos no consideran que la tierra es del Creador. Hoy en día no se considera que es del Creador, se considera que el Estado es dueño de todo. Y uno se lo tiene que comprar al Estado. ¿Y el Estado cómo consiguió esa tierra? Simplemente viniendo y expresando su autoridad y bueno, su poderío militar, ¿sí? Desplazando a los que estaban allí antes. Y eso es prácticamente lo que hizo Israel también. O sea, no estoy diciendo que Israel es color de rosas. Ellos tienen que entrar y conquistar la tierra. Esa tierra. Y ahora no se están siguiendo todos estos preceptos porque el Creador dice hay tribus perversas en esa tierra. ¿Okay? Y Él va a utilizar a los hijos de Israel para que hagan justicia, a lo que el Creador considera que es justicia. ¿Okay? Porque las Naciones Unidas o nosotros hoy en día no vamos a considerar que es justicia si entra una tribu de locos israelitas y empiezan a degollar mujeres, niños, ancianos, lo que sea, animales. O sea, de afuera son unos salvajes, ¿sí? Pero eso es lo que básicamente van a tener que hacer. Y el Creador dice, esas tribus serán perversas y tienen que ser exterminadas. El Creador va a utilizar todo tipo de recursos. Va a utilizar a un imperio para ir a conquistar a otro. ¿Okay? Eso no significa que el imperio A haya sido santo y el imperio B, que es destruido, era el malvado. O sea, en la mayoría de los casos, todos son malvados. Es como cuando hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no es que uno es bueno y otro es malo, siempre los gobiernos son malos. Pero sí. Entonces, quedamos con que la tierra de Israel le pertenece a Jehová y no está a la venta. Ese es un tema que Michael constantemente toca en las enseñanzas y él, cada vez que han habido tratados de paz, ¿sí? Surge este tema, se pone sobre la mesa diciendo, no es posible que Israel, hablo del Israel político, sí, el gobierno tome la posición de ceder tierras. Me imagino que tú lo viste allá en Mansfield cuando vivías por allá, a cambio de paz. ¿Sí? El West Bank y todo esto al este de Jerusalén, ciertas locaciones, ¿verdad? Que el gobierno, buscando la manera de ver cómo llevaban la vida en paz, pues empiezan a ceder tierras en este caso a los palestinos y otros pueblos que al final no se logra esa paz, ¿verdad? Que todos anhelamos. Entonces es un tema bastante polémico y bastante interesante, ¿verdad?
Y luego tenemos entonces, ya vimos lo que era la diferencia del el tema del año Shemitah y el año de jubileo. 7 años hasta llegar a 50 años. Otro punto muy interesante que nos encontramos aquí en la parasha es, se nos dice un poquito más adelante, se nos dice que cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Entonces se nos hace una exhortación a tener cuidado de nuestro hermano que iba a estar en necesidad y acordarnos también de que nosotros fuimos extranjeros en tierra de Egipto, de que no nos vayamos a abusar de nuestro hermano, y esto lo vemos en la parasha anterior también, de que cada vez que un hermano se vendía como un esclavo, no lo tratáramos como un esclavo, sino como un criado, con un cierto respeto. Salimos de la tierra de Egipto no para ser libres al 100%, por así decirlo, sino que cambiamos de amo. Nuestro amo anterior era Faraón, ahora nuestro amo se llama Jehová, y vamos con leyes justas, leyes rectas. Me encanta esta parte de la Torah de cómo Jehová, incluso en la tierra, nos pone ciertos límites y nos dice, ustedes van a vivir de cierta manera, no van a cruzar ciertos límites, ustedes van a vivir de acuerdo a mis normas, a mis leyes. Entonces es un punto bonito para reflexionar, ¿sí? Cuando Y salimos... viste cómo dice, no tomarás de tu hermano usura, ¿viste? Dice, no le darás tu dinero a usura. ¿Y cómo puedes tener un sistema bancario en Israel hoy en día? ¿Entendés? Eso va en contra de la Torá, literalmente. Es cierto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, lo escucha uno en medio de charlas rabínicas donde ellos enseñan un principio toraico, ¿verdad? De que no prestarle a los hermanos con intereses, a diferencia de los gentiles, ¿sí? Cuando se trata, tal vez sería el sistema bancario, hermanos, bancos, pero nada más prestándole a gentiles, a gente que tal vez no decidió seguir el pacto, guardar el pacto, y a ellos pues cobrarles un interés a diferencia de sus hermanos israelitas, ¿verdad? Pero es todo un punto este tema de la usura. Hermano Miguel, ¿quería añadir algo? Sí, me parece muy importante ver cuál fue el esquema original de nuestro padre para la sociedad, ¿no? No era que el gobierno, cual fuere, se ocupara de los problemas económicos de la gente desposeída. Era el vecino, era el amigo, era el allegado el que cuando se daba cuenta que una familia, una persona estaba en necesidad, tenía la responsabilidad, la obligación de tenderle la mano. No era de pasar de largo haciéndose el loco y mire a ver, voy a orar por usted y listo, se acabó. No, esa es una responsabilidad de la comunidad. Los gobiernos aquí han organizado las cosas de otra manera por el asunto del control. Y de hecho es un sistema totalmente injusto. Simplemente quiero mencionar el sistema aquí en Estados Unidos. Todos los que entramos a vivir aquí comenzamos a generar un puntaje financiero, sí. Y de acuerdo al puntaje que uno tenga, le cobran más o menos intereses. Usted diría, bueno, entonces una persona con un puntaje bajito, porque pues le ha ido mal y no ha podido pagar las cosas y tal, le deben cobrar un interés más bajo. Tiene sentido. No, es al contrario. Resulta que si usted tiene un puntaje bajo porque le ha costado trabajo cumplir con ciertas cosas, los intereses que le cobran son cada vez más altos. Pero si usted tiene un puntaje muy alto, entonces los intereses son muy bajitos. Entonces dice uno, bueno, pero ¿cómo así? No se trata de ayudarle al que está quebrado. No. Aquí se trata de proteger al que tiene y de terminar de quebrar al que está quebrado. Ese es el sistema. Ahora, lo triste de todo esto es que las comunidades cristianas aún no lo han hecho mejor. Sí, yo no he conocido, no sé si alguno de ustedes, los oyentes, sí, alguna comunidad que se haya preocupado genuinamente por el bienestar económico
de la comunidad. Digo, aparte de saber cuánto gana para pedirle los diezmos, ¿sí? En el judaísmo sí se hace. Correcto. Y hay la tzedekah, ¿no? Que es la que a los niños en el Shabbat se les enseña que todos los Shabbat ponen en una alcancía ahí una ofrenda para darle a los necesitados. Se les construye la importancia de dar. A nosotros no. A nosotros nos sacan los diezmos. No es que damos el diezmo, nos sacan el diezmo. O nos toca dar el diezmo. Pero con dificultad aportamos para otras personas. Y como digo, tristemente las comunidades cristianas o pseudocristianas no es que hagan mucho al respecto. Ahí vemos que más bien el liderazgo está lleno de dinero y todo eso, y la gente tratando de sobrevivir de alguna manera. Entonces, el esquema de Jehová es perfecto. Somos nosotros los responsables de suplir la necesidad del que está en crisis. Y tristemente, este sistema ahorita globalista pues va en vía contraria, ¿no? Acuérdense que ellos lo que quieren es establecer un sistema de pago estándar, universal, para todas las familias, supuestamente para redistribuir la riqueza y, como decían hace un rato, no tener nada y ser felices. Schwab está tratando de hacer un jubileo, una especie de jubileo, una redistribución. y él está en lugar de Dios, donde todo es de él. Todo para el lado de ellos, para adentro, nada para afuera. Y todos ser felices. Bueno, hermanos, así vamos dando terminación ya a esta parashá. Esta parashá concluye con lo que llamo yo un llamado a no caer en la idolatría, especialmente con ídolos e imágenes. Así es como termina esta parashá, y eventualmente vamos a ir viendo unas bendiciones que tienen que ver con la obediencia. Conviene ser obedientes, hermanos, a la palabra de Jehová. Y nos queda solo una parashá en Levítico, ahí veo. Una parashá más en Levítico. Tienes toda la razón, así es. Esperamos, hermanos, haya sido de bendición para ustedes el comentario de la parashá del día de hoy. Hermano Miguel, muchísimas gracias. Hermano Etzpi, muchísimas gracias a ambos por sus aportes, esa sabiduría que Jehová les entrega y que con tanto cariño vienen ustedes y la comparten con los hermanos del Club de Patrocinadores. Hemos llegado al final, hermanos. Muchas gracias a ustedes. Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.